Les hablamos, como les he comentado, de la insuficiencia respiratoria nasal y sobre todo, bueno, en qué grupo de pacientes está afectando, porque sabemos que también ha cambiado. Hablamos con un especialista en otorrinolaringología del Centro de las Calzadas, con Pablo Crespo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Buenas Pablo? noches, encantado de estar aquí. Decía del perfil de la población porque sí que habéis notado, ¿no?, que ha cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado un poco el tipo de perfil, siguen manteniéndose determinadas edades en las que se muestran más sintomatología, pero estamos viendo un cambio respecto, sobre todo a edades adultas, en los que los pacientes cada vez se preocupan más por su respiración y no dejan un tema aparte como algo relacionado con la edad. Vamos cambiando cosas y vamos viendo cambios que van aconteciendo poco a poco. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria? ¿Qué es lo que le pasa a una persona? La insuficiencia respiratoria nasal es cuando un paciente nota que no respira bien, que hay un flujo insuficiente de aire que entra por su nariz y que nota como que le es insuficiente. Esto se traduce en un disconfort que los pacientes pues achacan a determinadas actividades, como puede ser el deporte, como puede ser las profesiones, pero a su vez cuando se van a la cama y se despiertan al día siguiente, vuelven a tener otra vez ese mismo disconfort, etc, etc, etc. Y eso lo que les ocasiona es un malestar en su vida diaria hasta que surge la pregunta en su cabeza de, oye, ¿y si no respiro bien del todo, qué me está pasando? Claro, a veces a lo mejor se puede dejar, ¿no?, en un segundo plano porque puede ser momentos, pero bueno, va pasando el tiempo y te das cuenta a lo mejor que puedes llegar a tener un problema, ¿no? Ahí depende un poco también de la duración. Se pueden distinguir dos tipos, bien aguda o bien crónica, dependiendo si es pues un episodio aislado, que puede cursar con un proceso inflamatorio, por ejemplo, ya sea un catarro o una sinusitis, o si es un proceso ya más crónico que pasa de los 3 meses y que le hace preguntarse al paciente, oye, parece que no voy bien, ¿qué es lo que tengo aquí que me está haciendo todo esto? ¿Por qué se produce esa obstrucción nasal? Hay diferentes causas, pueden ser bien inflamatorias o bien anatómicas, o por último tumorales, que es la minoría de los casos. Las inflamatorias abarcan una horquilla desde la sinusitis, que es una inflamación de toda la mucosa de los senos paranasales y también de la nariz, una rinitis básica, que puede estar relacionado con componentes alérgicos o no, bien con cambios de temperatura, como pueden afectar a gente que trabaja en cámaras, carniceros, pescaderos, etcétera. Y bien, también tenemos la poliposis. ¿Qué es la poliposis? La poliposis es una inflamación de la mucosa nasal en la cual aparecen como saquitos globulosos y transparentes que van creciendo poco a poco como las estalactitas, desde arriba hacia abajo, y que van ocasionando poco a poco distinta clínica, como puede ser una pérdida de olfato, como puede ser poco a poco a medida que van creciendo, insuficiencia respiratoria nasal. Ocupan el volumen de la fosa nasal y eso produce en el paciente ese disconfort del que hablamos. ¿Cómo se soluciona en este problema? En el caso, por ejemplo, de los que hablabas de más leves, ¿no? Si tenemos una rinitis, por ejemplo, siempre al paciente lo primero que hay que tranquilizarle. Segundo, hablarle de que vamos a explorar por dentro la nariz. La técnica elegida es una endoscopia nasal, que es meter un tubito a través de la nariz para ver todos los recovecos, que son muchos en los que tiene la fosa nasal, y ver qué es lo que está pasando. Cuando tenemos una inflamación y no tenemos ninguna deformidad anatómica, podrá acontecer que sea una rinitis o que sea una sinusitis si lleva asociada a un dolor, una rinorrea, es decir, una secreción purulenta, o los pólipos que hablábamos anteriormente. ¿Qué pasa muchas veces? Que las desviaciones de tabique y las incompetencias funcionales de determinadas estructuras de dentro de la nariz van asociadas a cambios anatómicos y cambios inflamatorios, con lo cual eso todo junto genera esa insuficiencia respiratoria nasal que percibe el paciente y que aunque demos tratamientos tópicos y vayamos cuidando de los síntomas y viendo la evolución, llega un momento donde no conseguimos hacer mejorar al paciente y vemos que hace falta dar un paso más. La primera opción, ¿no?, como bien estamos diciendo, se les administra un tratamiento, ¿no?, farmacológico. Eso es. Pero si no, después de tiempo, ¿no?, tendréis que valorar el pasar por quirófano. Siempre el quirófano es una opción, salvo en cuestiones de tumoraciones malignas,
que se deja aparte. De primeras, como bien he dicho, se tranquiliza al paciente y se prueban normalmente tratamientos tópicos, bien con lavados de agua de mar, o bien con antihistamínicos, o bien con corticoides tópicos. Si con eso no es suficiente y no conseguimos desbloquear esa insuficiencia respiratoria nasal, tendremos que ver por qué y hacer un estudio más individualizado. Cuando tras una tanda de tratamiento, que bien puede durar tranquilamente un mes, incluso 2 meses, vemos que el paciente no evoluciona, le comentamos al paciente qué es lo que está ocurriendo. No hemos conseguido solucionar ese problema puntual porque normalmente lleva asociado otra serie de anomalías anatómicas, que dentro de las anomalías anatómicas ya nos meteríamos a hablar de desviaciones de tabique, hipertrofias turbinales o deformidades anatómicas a nivel, sobre todo, de los cartílagos nasales. Claro, ¿la operación es eficaz, por lo tanto? Bueno, hablando en medicina, garantizar un 100% de tasa de éxito es prácticamente imposible, pero sí es cierto que, sobre todo, si tienes los medios, y ahora la medicina ha evolucionado mucho, como pueden ser los endoscopios nasales y unas manos entrenadas, es fácil, porque es una operación relativamente frecuente dentro de nuestro área, conseguir unos buenos resultados. ¿Qué son unos buenos resultados? Hacer que el paciente respire mejor y después del posoperatorio diga, oye, esto parece que ha ido bien, o como dicen muchos, jugar, ¿por qué no he hecho esto antes para cambiar mi calidad de vida? Claro, ¿cómo es el posoperatorio, ¿no? Después de una operación de nariz, ¿no? Porque siempre es ese temor, ¿no? De la cara hinchada, de esos mitos, ¿no? De todo morado. Hay que distinguir 2 cosas. Cuando nos referimos al tabique, que es el área cartilaginosa de la nariz, es lo que llamamos una septoplastia, corregir esa desviación de tabique y ponerlo centrado para que haya un flujo de aire más o menos igual entre una fosa y la otra. Cuando va asociado otra serie de correcciones, como pueden ser los cartílagos laterales de la nariz, la punta, incluso el dorso, ya estamos hablando de una rinoseptoplastia, que puede ser funcional cuando solo hacemos los retoques necesarios para mejorar la función nasal, o puede ser también funcional y estética en caso que el paciente o la paciente quiera corregirse determinadas zonas que le influyen en su día a día a la hora de mirarse al espejo y decir, quiero estar más guapo o más guapa. La intervención es relativamente sencilla, porque, como bien he dicho, es una intervención que se realiza habitualmente y consiste en, al menos en mi caso, meter unos endoscopios a través de la nariz, ir corrigiendo todas esas deformidades hasta ver en un plano sagital que queda totalmente recto, corregir muchas veces los cornetes, que son unas estructuras que calientan el aire como los radiadores, por así decirlo. La mayor parte de las veces hay que disminuirlos parcialmente de tamaño y ver, sobre todo en la parte de arriba, hay una zona que se llama la válvula nasal que no converge, que tiene un ángulo determinado que no obstruye el flujo nasal. Todo eso combinado hace que la intervención sea satisfactoria, pero tiene que pasar un tiempo posoperatorio. ¿Cuánto tiempo? Normalmente es una intervención que dura en torno a la hora, hora y media, 2 horas, dependiendo de las complicaciones que pueda haber o de lo dificultoso que sea. El paciente pasa una noche en el hospital y al día siguiente se va para casa. Normalmente intentamos que se vaya para casa sin ningún tipo de taponamiento, respirando por la nariz. Al principio tendrá una inflamación endonasal dentro de la nariz que le ocasionará como si tuviéramos un catarro. No es una operación para nada dolorosa cuando hablamos de tabique. Cuando hablamos de tabique y de otras estructuras, ya hablaríamos de rinoseptoplastia, no es lo que experimentan un gran dolor, pero sí un disconfort, sobre todo porque empiezan a tener hematomas. Hematomas perioculares que hacen que el paciente tenga que estar en casa, más que nada porque les incomoda salir a la calle con esos hematomas. Pero repito, hay que diferenciar entre si es una septoplastia, operación solo de tabique, o si es una rinoseptoplastia, que es tabique más estructuras nasales. Claro, me refiero, porque cuando le deis, ¿no?, a algún paciente la opción de operar, siempre hay ese miedo, ¿no?, sí, de entrar en el quirófano. En los niños también se dan casos, ¿verdad, Pablo? Y siempre se ha oído si hay que operar o no a los niños. Eso es una cosa que sí ha cambiado.
se ha visto en numerosos congresos y publicaciones que antes estaba el mito de hasta que mi hijo no cumpla los 18 no le debemos de operar porque está en la fase de crecimiento, y se ha respetado hasta hace varios años atrás, pero ha habido un cambio que son las malformaciones dentofaciales. Esas respiraciones defectuosas que tienen los niños, bien sea en edad infantil, puede ser con 5, 6, 7 años, o en edad adolescente, que puede ser por un traumatismo, haciendo un deporte, etcétera. ¿Qué ocurre? Que mi hijo o mi hija no respira bien. ¿Y qué cambios estoy viendo? Estoy viendo que la mordida parece como que se va torciendo. Estoy viendo que siempre noto a mi hijo con la boca, que va con la boca abierta. Y estoy viendo que empieza a protruir el tercio inferior y haciendo una hipoplasia malar que se llama, que es como que el tercio medio no se acaba desarrollando. Y eso lleva a una serie de consecuencias que pueden ser tratamientos ortodóncicos, que pueden ser tratamientos ya de avances mandibulares y que pueden ser tratamientos palatinos con expansores de paladar. Entonces, tenemos que olvidarnos del mito de no se puede operar a un niño y cambiar la frase por es necesario operar a un niño que tenga insuficiencia respiratoria nasal por las graves consecuencias dentofaciales que acarrea. Pues Pablo, ¿no? Yo creo que nos ha quedado bien claro, y bueno, pues sobre todo, bueno, a lo mejor personas, ¿no?, que nos puedan estar escuchando y nos puedan estar viendo, que padezcan, ¿no?, este problema que, como estamos diciendo, es muy muy común. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay que decir, por cierto, que desde el Centro de las Calzadas, pero bueno, esas operaciones, ¿verdad?, las hacéis desde el Hospital de Recoletas. Así es. Pues gracias por acompañarnos. Un placer.